Hola, hoy revisaremos la importancia y todo lo necesario al momento de realizar un examen dermatológico. Los problemas en la piel son muy comunes en perros y en gatos. Es por ello que al momento de realizar la anamnesis del paciente se debe tomar en cuenta los síntomas que éste presenta, ya que si el propietario nos menciona que su animal de compañía tiene síntomas tales como prurito, eritemas, caspa, costra, entre otras cosas, como veterinario procedemos a realizar el examen físico y el examen dermatológico, el cual se basa en una inspección visual y en la palpación de las lesiones en la piel, y en función de los hallazgos se eligen las pruebas diagnósticas, tales como un raspado cutáneo, un test de alergia, una citología y entre otras, y así poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Cómo realizar un examen dermatológico? Este siempre inicia detallando minuciosamente el historial clínico, ya que el análisis cutáneo puede variar dependiendo de los síntomas del paciente. Se proporciona información como la duración del problema dérmico, si mejora o empeora en determinados periodos, si otros animales de la misma familia sufren molestias similares, los hábitos alimenticios, etc. Posterior a esto, el médico veterinario procede a observar determinadamente al paciente de pies a cabeza para así determinar la distribución de las lesiones. Puede observar si las lesiones son de forma aislada, lateral, horizontal, vertical o si son lesiones que están muy juntas. Luego procede a palpar la piel del paciente, esto incluye sus pelos, piel, mucosas, evaluando la textura, grosor, elasticidad y color. El veterinario debe de examinar minuciosamente cada parte del paciente para así localizar lesiones que no se pueden ver a simple vista. Posteriormente, el veterinario se centra en una de las lesiones para observar más detalladamente la lesión y, apoyándose de la instrumentación adecuada, determinar qué tipo de lesión es. El veterinario va a determinar si estas lesiones pertenecen al grado primario o al secundario, y según el tipo de lesión que tenga el paciente, será aplicada la toma de muestras y el tratamiento correspondiente a dicha enfermedad. A continuación hablaremos del tipo de lesiones que encontramos en un examen dermatológico. En el examen dermatológico podemos encontrar dos tipos de lesiones, las primarias y las secundarias. Primero tenemos a las lesiones primarias que aparecen espontáneamente como un reflejo directo de la enfermedad o de la patología subyacente, mientras que las secundarias provienen de las primarias, es decir, que pueden ser producidas por factores externos, tanto traumatismos como fármacos, es decir, la medicación. En las lesiones primarias podemos dividirlas por la forma en la que tienen al presentarse en la piel o por su contenido. Al momento de combinar ambas clasificaciones obtenemos máculas, comedones, pápulas, abones, nódulos, tumores, vesículas y pústulas. Mientras que en las lesiones secundarias tenemos a las escamas, cicatrices, collaretes, escaras, costras, erosiones, úlceras, fisuras, quistes, abscesos, liquenificaciones e incluso hiperkeratosis. Un punto importante a mencionar es que las lesiones secundarias pueden ser transitorias o permanentes. Las fichas dermatológicas empleadas en estos exámenes deben incluir el número de historia clínica, la fecha, el nombre del propietario, el nombre del paciente, especie, raza, sexo, si el animal se encuentra castrado o no, el peso, edad y un número de teléfono para poder contactarse con el propietario. Dentro de esta ficha dermatológica es de suma importancia redactar el motivo de consulta. Posterior a ello se anotan los datos de la anamnesis y su historia clínica. En estos datos vamos a incluir desde cuándo surgió el problema cutáneo, la periodicidad del problema y si se rasca, se lame o frota la zona afectada. A su vez, incluimos si el animal sufre de prurito y en el caso de que la respuesta sea así, se usa una escala del 1 al 10, donde 10 es un prurito intenso y 1 es un prurito leve. También se debe anotar en qué zona corporal empezó el proceso y una descripción del mismo.
Para estas fichas dermatológicas podemos incluir una tabla con los signos clínicos observados y en el grado de severidad de los mismos. Estos grados de severidad pueden dividirse en 4 clasificaciones. 1. Nunca ocurre o es inusual. 2. Ocurre escasamente o raramente. 3. Ocurre ocasionalmente o moderado. Y 4. Ocurre con frecuencia o es severo. Los signos clínicos que pueden ser tomados en cuenta en esta tabla dermatológica son rascarse, lamerse, morderse, pérdida de pelo, enrojecimiento, manchas rojas, erupciones, ronchas, pápulas, caspa, área que supuran o sangran, cambio en la textura, entre otras. La piel es un órgano que va a desempeñar una gran variedad de funciones, como protección frente a agresiones externas, la impermeabilización, la termorregulación, la producción de vitamina D, la absorción de la radiación ultravioleta y la detección de estímulos sensoriales. Al igual que otros órganos, va a tener modificaciones patológicas producidas por un daño primario o como una evaluación de las lesiones secundaria. Algunas de estas lesiones primarias son la mácula, que es un cambio en la coloración de la epidermis sin alteración del relieve, consistencia o espesor. La pápula, que es una pequeña lesión elevada, eritematosa y ligeramente endurecida, de hasta 1 centímetro de diámetro. La placa, lesión elevada, plana, sólida y extensa de más de 1 centímetro, que va a estar asociada a una infiltración o proliferación celular. La pústula, que es una pequeña elevación cutánea circunscrita que contiene material purulento. Una vesícula, la pequeña elevación circunscrita con colección de líquido claro dentro de la epidermis o debajo de la misma. El nódulo, una lesión sólida de más de 1 centímetro de diámetro, de localización dérmica y que suele extenderse a las capas profundas de la piel. Los tumores, una masa grande que puede afectar cualquier estructura de la piel. Un quiste, que es la cavidad delimitada por un epitelio que se presenta clínicamente como un nódulo o un tumor. En el interior almacena material escamativo o secreciones glandulares. El abón, una zona cutánea edematosa, elevada e irregular, que a menudo cambia de tamaño y forma. Y entre las lesiones secundarias tenemos una descamación, la acumulación de células cornificadas. Esta puede ser seco o grasiento, unas costras, que va a ser un exudo seco en la superficie de la piel, las cicatrices, una sustitución del tejido normal por tejido fibroso tras un proceso de curación, la erosión, que es la pérdida de la epidermis que no traspasa la lámina basal, una úlcera, la pérdida de la continuidad dérmica con exposición de la dermis, los comedón, que son la dilatación del folículo piloso por acumulación de las células cornificadas y material sebáceo, una fisura, la separación lineal de la epidermis, que puede profundizar hasta la dermis, y tenemos por último la hiperpigmentación, el incremento de la melanina epidérmica o dérmica, y la hipopigmentación, pérdida de la pigmentación normal de la piel. Las herramientas utilizadas en el examen dermatológico son: lámpara de Wood. Se utiliza principalmente para descartar o confirmar dermatofitosis. Para esto la lámpara debe encenderse 10 minutos antes de realizar la evaluación. Se pasa la lámpara a lo largo de las lesiones que llamen la atención del veterinario o a lo largo de todo el cuerpo del animal. Si existe la presencia de esporas u hongos, se observará una fluorescencia verdosa. Raspado cutáneo. Con una hoja de bisturí se raspa la superficie afectada, recogiendo las escamas y costras, para colocarlas posteriormente sobre un portaobjetos para poder examinarlos. Dermatoscopio. Es una lupa de 10x que permite observar detalladamente las lesiones cutáneas y su evolución. Alteraciones pigmentarias, evaluación de lesiones por comparación y medición con escala. Técnica de arrancamiento de pelos. Se utilizan pinzas hemostáticas. Se recoge un pequeño grupo de pelos cerca de la base y se los arranca completos y respetando su dirección de crecimiento. Esto nos permite observar el contenido folicular. La técnica de Mackenzie consiste en recoger pelos y restos de queratina con cepillos o pinzas estériles para posteriormente sembrarlos en un medio de cultivo. Se utiliza principalmente para la búsqueda de dermatofitos. La técnica de la cinta adhesiva nos permite obtener células, parásitos, microorganismos o pelos sin provocar traumas. La cinta se puede teñir con facilidad. La impronta se aplica el portaobjetos suavemente en la zona a estudiar, logrando que el tejido se adhiera para posteriormente teñirlo y estudiarlo. La técnica del hisopado consiste en obtener muestras mediante un hisopo estéril humedecido con suero fisiológico, que posteriormente se debe rotar sin presionar ni arrastrar en el portaobjetos.